Esperanza te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político-electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez y así de fácil encontrarás nuestro canal. Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse y listo, ya eres parte de esta comunidad. Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. Movimiento Nacional por la Esperanza. Buenas noches, compañeros y compañeras. Si gustan ir tomando asiento, vamos a dar inicio a nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Nos acompañan aquí en el presidium el compañero Carlos Nieto de la Alcaldía Tlalpan. Nos acompaña de la Alcaldía Gustavo Madero el compañero José Alfredo Jiménez. Desde el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, nos acompaña la compañera Ana Belén Escobar. De aquí de la Benito Juárez nos acompaña nuestra compañera María de los Ángeles Velasco. De la Alcaldía Iztacalco, nuestra compañera Maribel Barrientos. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero Carlos Nieto. Hola, gracias, buenas noches. Perdón, una disculpa, la tecnología hoy nos quedó mal, por eso no se va a ver en digital, pero bueno, vamos a conversar aquí sobre algunos temas económicos. Bueno, vamos a iniciar tocando o enunciando más bien a las 10 economías más grandes del mundo, que bueno, prácticamente está sin cambios. Estados Unidos simplemente pues se amplía la brecha en su favor y bueno, no es ningún secreto, Estados Unidos y China mantuvieron su dominio como las economías más fuertes del mundo. Esto de acuerdo ya con cifras consolidadas al cierre del año 2023 y al cierre del año pasado. Y bueno, esto se presentó en un informe general de perspectivas de la economía mundial del Fondo Monetario Internacional. Y bueno, el gigante norteamericano, nuestro vecino del norte, se ubica en el primer sitio de la lista. Y bueno, recordemos que pues, bueno, es la economía más grande del mundo con un valor de 26.9 billones de dólares, seguido por China con 17.7 billones de dólares. Le sigue Alemania ya en una cifra más moderada con 4.4 billones de dólares, Japón con 4.2 billones de dólares, la India con 3.7 billones de dólares, el Reino Unido con 3.3 billones de dólares, Francia con 3 billones, Italia 2.2 billones y Brasil, país latinoamericano, con 2.13 billones por encima de Canadá, con 2.12 billones Canadá. Y bueno, México ocupa el 15º lugar con 1.291 billones de dólares. Así de pronto la economía mundial ahorita. Y bueno, en una reunión especial del Foro Económico Mundial, la directora del Fondo Monetario Internacional dice que bueno, los países pobres deben cumplir su parte para poder recibir apoyo económico de parte de las naciones ricas. Habla de las prioridades de los países. Una de las prioridades es reducir la inflación y reconstruir sus reservas fiscales. Es decir, la directora del Fondo Monetario Internacional, su nombre Kristalina Georgieva, aseguró el domingo pasado que los países pobres deben cumplir con su parte para poder recibir apoyo económico de las naciones ricas, en especial en materia de reestructuración de la deuda. O sea, es decir, la deuda no la condonan, simplemente la reestructuran para que se pague a más largo plazo. Y bueno, los países pobres deben recaudar impuestos, luchar contra la corrupción, mejorar la calidad
de su gasto y demostrar que están comprometidos con su propia gente o con sus propios ciudadanos. Así lo manifestó en esta reunión especial del Foro Económico Mundial. También aseguró que de no cumplirse estas condiciones, los países ricos deben responder con una cantidad de ayuda, de cumplirse estas condiciones, los países ricos deben responder con una gran cantidad de ayuda internacional para la reestructuración de sus deudas. Y también estableció algunas prioridades inmediatas que los países, ya lo dijimos, deben reducir la inflación, reconstruir sus reservas fiscales, porque la fragmentación de la economía sí es ciertamente mala para las perspectivas de crecimiento. Por otro lado, el ministro de Finanzas de Arabia Saudita, Mohamed Al-Jadaan, alertó que los desafíos sociopolíticos a los que se enfrenta el mundo actualmente, como la guerra en la Franja de Gaza, son también uno de los riesgos importantes para la economía mundial. Las tensiones geopolíticas traen consigo también situaciones que impactan directamente a las economías, como la fragmentación y el proteccionismo. Al mismo tiempo, la francesa de nombre Esther Duflo, ganadora de Premio Nobel en Economía en el año 2019, junto con 2 personas más, un hindú, Abhijit Barnelek, y de Estados Unidos, Michelle Kresmer. Ellos fueron ganadores del Premio Nobel de Economía en el año 2019, pero en particular esta francesa Esther Duflo, economista y actualmente profesora del MIT, Massachusetts Institute of Technology de los Estados Unidos, afirma que en una propuesta que aumentar los impuestos a las multinacionales y gravar las grandes fortunas, eso lo manifiesta como un enfoque para aliviar la pobreza global que existe actualmente. Y afirma que los países ricos tienen una deuda moral anual de 500,000 millones de dólares con los países empobrecidos, básicamente porque estos países deben asumir la responsabilidad en el cambio climático. Y afirma que hay daños enormes, y una situación podría ser incluso afectar el sabor de los mariscos en el futuro cercano. Menciona a los 7 países más industrializados del mundo, como son Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, donde vive el 10% de la población mundial, pero esta población emite el 25% del dióxido de carbono al sistema energético mundial, según la Agencia Internacional de la Energía. Y las emisiones anuales atribuibles a Europa y Estados Unidos ascienden a 14,000 millones de toneladas de dióxido de carbono. Para hacer su cálculo, Esther Duflo se basa en los estudios del economista estadounidense Michael Greenspan, en el sentido que Michael evalúa en $37 el costo que tiene una tonelada de CO2 o dióxido de carbono. Y si multiplicamos los 14 millones de toneladas por los $37, nos aparece la cantidad de 518,000 millones de dólares por deuda moral. Para sufragarla, el economista propone 2 mecanismos. Uno es el tipo impositivo mínimo a las multinacionales y gravar a las grandes fortunas. La ayuda financiera climática de los países ricos a los países en desarrollo es actualmente de 100,000 millones de dólares al año. Y para noviembre de este año se prevé revisar al alza esta cifra durante la cumbre sobre cambio climático que tendrá lugar en noviembre de este año. Y recordemos que a principio de año la reunión de los G20, que son el grupo más industrializado, los 20 países más industrializados del mundo, con su reunión en enero, algunos herederos de grandes fortunas propusieron gravar justo a las grandes fortunas, con todo y que ellos eran herederos de esas fortunas. Pero esperemos que en el corto plazo se pueda hacer algo en ese sentido. En la parte económica del peso con respecto al dólar, nuestra moneda se encuentra en 17 pesos con 2 centavos al día de hoy, 29 de abril del año 2024. La semana pasada se encontraba
en 17 pesos con 13 centavos, tuvo una apreciación importante el peso. Y bueno, aquí estamos pendientes de la reunión que tendrá la Reserva Federal el martes y miércoles de esta semana, donde bueno, veremos pues los especialistas que nos dicen. Aquí el titular de la FED, bueno, se deja llevar por los datos de la inflación y bueno, se prevé que será pues más difícil de lo que muchos imaginaban este camino hacia la reducción de los tipos de interés, que podría ser no tan suave como espera el mercado. La Reserva sigue manteniendo que depende de los datos y estos datos realmente no le benefician mucho actualmente. Y bueno, pues esperaremos a ver qué pasa de aquí al miércoles y bueno, ya lo estaremos aquí comentando. Hasta aquí el comentario, muchas gracias. Muchas gracias por esta información, compañero Carlos Nieto. Y ahora para un saludo le cedemos el micrófono a nuestro compañero José Alfredo Jiménez de la Alcaldía Gustavo Amadero. Muchas gracias, buenas noches a todas y a todos. Agradezco la invitación del profesor René Bejarano, nuestro líder nacional del Movimiento Nacional por la Esperanza, que nos invita el día de hoy aquí a la mesa, para mandarles un saludo cordial también de los compañeros de la Gustavo Amadero, al profesor Helio Bejarano, que es nuestro líder en Gustavo Amadero, y bueno, desde allá estamos trabajando arduamente con los compañeros en territorio, a través de las coordinaciones territoriales y las brigadas, para impulsar el proyecto de continuidad del segundo piso de la 4T con la doctora Claudia Sheinbaum y con la licenciada Clara Brugada. Desde allá, bueno, pues seguimos trabajando, buscando obviamente consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación con nuestros compañeros y desde allá, bueno, buscamos consolidar nuestro trabajo territorial. Agradezco nuevamente la invitación y muchas gracias a todos y a todas. Buenas noches. Muchas gracias, compañero José Alfredo Jiménez. Y ahora nos vamos hasta Cuautitlán Izcalli y le cedemos el micrófono a nuestra compañera Ana Belén Escobar. Compañeros, muy buenas noches, compañeros, compañeras. Primero que nada, agradeciendo la invitación de mi estimado y admirado profesor René Bejarano. Compañeros, pues yo sé que para muchos los candidatos designados no fue lo que esperábamos, hay un gran descontento. Sin embargo, pues invitarlos a que cerremos filas, a que nos acerquemos a los candidatos. ¿Para qué? Para buscar un posicionamiento dentro del ayuntamiento y así seguir posicionando al MNE. Gracias, es todo. Muchas gracias, compañera Ana Belén Escobar. Ahora nos vamos hasta Benito Juárez y le cedemos el micrófono a nuestra compañera María de los Ángeles Velasco. Buenas noches. Ay, se escucha. Buenas noches. Pues muchas gracias, profe. Bueno. Okay. Sí, buenas noches. Pues agradeciéndole aquí al profesor René, ¿verdad?, esta invitación. Yo pertenezco a los copacos de los presupuestos participativos. Mi labor es coordinar este tipo de presupuestos bajados a la alcaldía a la que pertenezco es Benito Juárez, la colonia Niños Héroes. Yo les quiero hacer hoy una invitación a que se revise este presupuesto y sus inconsistencias en cada alcaldía, porque en lo que hace a mi alcaldía, por ejemplo, en lo que hace a mi colonia, hubo muchas inconsistencias que no se han denunciado, que no se han revisado, porque los vecinos desconocen cómo se manejan estos presupuestos. Los vecinos se les colocaron lámparas y cámaras que ya no sirven, que en unos meses van a dejar de funcionar y que no nos lo notificaron. Y es muy difícil, compañeros, alzar la voz cuando somos tan pocos, ¿verdad? Para mi desgracia o fortuna, diría el profesor, somos panistas o son panistas esta alcaldía. En mi postura personal no, ¿verdad? Pero en este equipo de Copaco son 9 miembros, de los cuales 5 pertenecen a esta línea política panista y en una cuestión personal yo soy militante del MNE, entonces es muy complicado hacer este tipo de denuncias, pero claro que si se suman cada uno de ustedes en sus copacos, en sus alcaldías, en sus colonias, podemos unir fuerzas y hacer que estas inconsistencias y este dinero que se robaron y este dinero que se fue a un mal uso para los vecinos, se pueda hacer algo bien con las autoridades y hacer la denuncia correspondiente. Eso es todo, compañeros, gracias. Muchas gracias, compañera María de los Ángeles.
Y ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Buenas noches, compañeras, compañeros. Me da mucho gusto estar aquí en esta asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Agradecemos a las compañeras y compañeros que están presentes, muchas de las personas que acostumbran venir todos los lunes, ahora están ya en plena campaña, por eso no nos acompañan, pero esperemos que sea para bien, y le agradezco también a todas las compañeras y compañeros que desde muy diversos puntos de la República se conectan para que a través de la internet escuchen la información que cada semana les enviamos. Como saben, todos los lunes comentamos los temas más importantes que se presentan durante los últimos 7 días y hacemos los pronunciamientos correspondientes. Estamos en la asamblea correspondiente al lunes 29 de abril del 2024 y los principales temas que conviene mencionar son los siguientes. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que fue un montaje el incidente que vivió la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, quien fue interceptada por hombres encapuchados durante su gira por Chiapas. El mandatario cuestionó que la agencia de noticias conocida como Latinus haya sido el único medio que estaba presente cuando los hombres encapuchados pararon a la aspirante a la presidencia. Ya comentaremos a lo largo de esta presentación cómo hay toda una narrativa y una intencionalidad para generar una percepción de violencia, de inseguridad, de crimen en el país que justifique alguna actuación política. En otro tema, la canciller Alicia Bárcena informó que de los 1.585.278 mexicanas y mexicanos que viven en el extranjero y cuentan con su credencial para votar en el exterior, solo se registraron 227.112 para votar en este 2024, 23% vía postal, 70% electrónica y 7% de manera presencial. En Estados Unidos se habilitarán 20 sedes y habrá 3 más en Canadá, España y Francia. De los casi 40.000 registros en revisión, 20.964 serán integrados en la lista nominal, mientras que 18.760 deben solicitar su aclaración ante el INE antes del 5 de mayo. En el tercer tema a comentar, el presidente López Obrador celebró que la Cámara de Diputados haya aprobado la reforma a las pensiones, ya que con ella se corrige el agravio que causó el periodo neoliberal a los trabajadores que se retiraban de la vida laboral. Ahora la reforma, con su fondo de pensiones para el bienestar, beneficiará a 28 millones de trabajadores. Por otro lado, también el presidente López Obrador señaló que el objetivo de la ley de amnistía es recompensar a las personas que estén detenidas y aporten información sobre casos prioritarios para el Estado, como es el de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. En este contexto confirmó que el 3 de junio se reunirá con los padres de los jóvenes normalistas. En el tema de la clínica Es Nuestra, se informó que se aplica en 11.974 centros de salud para la mejora de la infraestructura y el equipamiento del primer nivel de atención médica. Al 19 de abril registra un 98.1% de avance en la conformación de asambleas para la identificación de las necesidades de cada clínica. Y también nuestro presidente, ahí hay un error de ortografía, les pedimos la corrijan, dice considera con C,
hay que corregirla, considera violatorio el informe hecho por Estados Unidos. El presidente López Obrador consideró que el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos viola flagrantemente el derecho internacional, la independencia y la soberanía de los pueblos al intervenir sin fundamento en la política interna de otros países. Ya mencionaremos en el comentario general este tema vinculado al tema de la delincuencia organizada y del tráfico de drogas. En otro tema, el proyecto de transformación del ISSSTE ha permitido la construcción de 6 nuevas unidades médicas con una inversión de 12.568 millones de pesos. Se han contratado 6.472 trabajadores de la salud para estos centros médicos. Se han recuperado 1.877 millones de pesos con el programa de combate a la corrupción y se han sancionado a 800 servidores públicos y proveedores. En otro tema, tras supervisar los trabajos de construcción del tren insurgente México-Toluca, el presidente López Obrador consideró que se podrá inaugurar este proyecto antes de que termine su sexenio. Además, adelantó que en agosto quedará concluido el trolebús de Chalco a Santa Marta. Ya nos podremos ir más rápido para el oriente de la Ciudad de México. En la sección de las mañaneras, ¿quién es quién en las mentiras?, se mencionaron los siguientes temas. Exhiben a medios y comentaristas por crear una noticia a partir de un meme que tiene que ver con la Santa Muerte. En 3 días publicaron 110 notas sobre una camiseta publicada en redes sociales. Falso, por otra parte, que Rusia aumentará aranceles a importaciones de cerveza en México. También se exhibió la campaña de mentiras contra la reforma de pensiones. Del 8 al 22 de abril se publicaron 1.954 notas. En esta publicación se mentía diciendo que la reforma era para quitarle a los trabajadores su pensión, cuando es exactamente al revés. Se busca que los trabajadores reciban el total de su salario promedio cuando se jubilen, y para eso se van a recuperar cuentas inactivas que los bancos ahora, entre comillas, jinetean para que sirvan para financiar el pago de la pensión al 100% a los que requieran pensionarse. En otro tema que también es muy importante y que comentaré, se denunció que se utiliza el mismo modus operandi que la campaña narcopresidente. La campaña sucia narcopresidente ha generado más de 170.6 millones de publicaciones para atacar al mandatario mexicano. 420,000 cuentas han interactuado con la tendencia, pero solo el 1.4% son cuentas reales. Los demás son bots, son máquinas que reproducen la información falsa, pero que buscan generar una impresión de que esto es real. Por otro lado, el mandatario mexicano reiteró su confianza en el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, ante la campaña sucia en contra de su gestión. Lo calificó de hombre recto, íntegro, trabajador, humano, honesto, respetable y respetado. En otro asunto, el presidente López Obrador dio a conocer que firmó un acuerdo para que Chetumal, Quintana Roo, se convierta en una zona libre, de manera que se puedan comprar a todo a precio muy bajo, como era antes, cuando se accedía a mercancías de todo el mundo a bajo costo. También se informó que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ya alcanzó su punto de equilibrio y ganancias, pues en el primer trimestre de 2024 tuvo ya 78 millones de pesos de utilidades. Con respecto al debate presidencial, que también haremos referencia a ello, se resaltó los siguientes aspectos. Xóchitl Gálvez, la candidata, aseguró, según ella, que la extorsión y el cobro de piso
son los problemas de México, especialmente porque, según ella, Morena presuntamente es un narcopartido, por lo que aseguró que se debe de atender la inseguridad para que los alimentos bajen de precio. Según dijo, se acabaron los abrazos a los delincuentes. Por su parte, Claudia Sheinbaum señaló que el único narcogobierno declarado es el de Calderón. Fueron las palabras con las que la morenista inició su participación. Sin embargo, señaló que la Cuarta Transformación apuesta por un modelo económico protector y que es nacionalista, además de que no se aumentan los impuestos. En tanto que el candidato del Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, el emesista, habló de la justicia social como principal modelo económico, especialmente con el nearshoring, mediante la implementación de la desmilitarización, modernización de energías, agua y la revolución educativa. En el tema de pobreza y desigualdad, Claudia Sheinbaum mencionó durante su presentación que como ex jefa de gobierno recordó cómo se ha trabajado para erradicar la desigualdad durante la Cuarta Transformación. Antes se apoyaba a los de arriba, ahora se apoya a los de abajo. Jorge Álvarez Maínez dijo que hay que impulsar el crecimiento al salario, además de que se apruebe la jornada salarial digna y mejorar el sistema de salud para que las infancias crezcan mejor y se disminuyan las brechas desde la primera infancia. En tanto que la candidata del PRI-PAN-PRD, Xóchitl Gálvez, señaló o indicó que no quitará los programas sociales, según ella, porque siempre ha trabajado al lado de los que menos tienen, por lo que sentenció que habrá salud e infraestructura. En el tema de infraestructura y desarrollo, Jorge Álvarez Maínez, el emesista, recordó a Carlos Ursúa, debido al bajo crecimiento en el gasto público, el cual se mantiene con el PIB, por lo que indicó que se debe garantizar la justicia hídrica. En tanto que Gálvez, para iniciar su participación, señaló que los proyectos o megaproyectos de López Obrador los criticó y sentenció errores de corrupción y, según ella, delitos ambientales. En tanto que Claudia Sheinbaum, en contraste, destacó los megaproyectos de AMLO con el fin de enaltecer el desarrollo del país. En el tema de cambio climático y desarrollo sustentable, Sheinbaum señaló o indicó que se deben reducir la emisión de gases de efecto invernadero, así como la adaptación al cambio climático. Gálvez mencionó su concepción de desarrollo económico con apego al medio ambiente, que es su propuesta como candidata de la oposición, en tanto que Álvarez Maínez indicó, según él, que el MC es una alternativa al desarrollo económico con apego al respecto al medio ambiente, por lo que puntualizó que se cambiará la energía. Y con lo que se refiere al mensaje final, Sheinbaum concluyó diciendo que a pesar de las calumnias que lanzó Gálvez, se dijo ganadora del debate y que el modelo neoliberal fracasó. Mencionó que garantizará la continuidad de la Cuarta Transformación, indicó que el país es grandioso, con más prosperidad y con apoyo sustentable. Por tanto, invitó a votar a Morena por Morena para las elecciones del 2 de junio. En tanto que Gálvez finalizó diciendo que el país tiene dos opciones, claudicar o despertar. Aseguró que el país debe despertar y que no debe seguir el gobierno, según ella, de la corrupción, e indicó a los seguidores de la alianza y los morenistas inconformes, según ella, a que se regrese a la vida, libertad y no al autoritarismo. Añadió que es necesario para un México próspero y en paz. Y finalmente, Álvarez Maínez concluyó diciendo que es necesario que haya libertad en los animales, que las niñas y los niños no sean pobres, y citó una frase de su hijo y presumió que presentará un libro basado en el proyecto que denominó México Nuevo. Además del debate esta semana, pues el nivel de aprobación del presidente se mantiene esencialmente igual. También esta semana mantuvimos las actividades, tuve la oportunidad de entrevistarme con la candidata de Morena, el PT y el Verde a la gobernatura de
de Morelos, la compañera Margarita González Arabia, y también con los líderes de algunos de los municipios donde tenemos que apoyar las candidaturas, particularmente de Yautepec, Temisco y Cuernavaca. Nos pusimos de acuerdo para continuar con las tareas organizativas. Y tenemos pendiente una visita a Veracruz, que va a ser el sábado 25 de mayo. Yo creo que la vamos a hacer a las 12 del día por motivos de el traslado a ese lugar, allá en el municipio Vega de la Torre, en donde vamos a hacer una reunión regional. Les envío como cada semana el reporte de las actividades y de los hechos que significan abonos tácticos, equilibrios, contrapesos o mermas coyunturales. Y el comentario de esta semana tiene que ver con una parte de la narrativa de los dirigentes políticos y sociales y de cómo esta narrativa puede interpretarse. Y voy a mencionar 3 ejemplos de lo que se conoce como el inconsciente colectivo, que es el conjunto de valores, recuerdos, símbolos que una comunidad comparte en un determinado momento histórico, pero también como en ese inconsciente colectivo que todos tenemos, existe una dualidad de nuestra personalidad. La parte conocida, la que nos gusta, la imagen que queremos proyectar, lo que pensamos de nosotros mismos, nuestra imagen exterior, y que pone énfasis en lo que consideramos nuestros aspectos principales, pero en cada personalidad existe la otra parte que se conoce como la sombra. Esta parte conocida como la sombra es la parte que también todos tenemos, que consciente o inconscientemente tenemos, que no nos gusta, que negamos, o que si estamos conscientes de que la tenemos, la ocultamos. En cada momento de nuestra historia tenemos esa parte visible de la personalidad, del yo, pero también existe la parte oscura de nuestra personalidad. Nadie es todo brillo, ni también nadie es todo oscuridad, sino que hay un equilibrio, pero en la vida como en la política, esto a veces se expresa de manera colectiva o se expresa en la narrativa que existe con respecto a alguna temática. Por ejemplo, en la política, en las personas que han tenido una militancia priista, que son millones y millones, y que han abandonado a ese partido por diversos motivos, pues les molesta inconsciente o conscientemente las concepciones o la actuación que mantuvieron en la época en la que fueron priistas, y que ahora, como ser priista es mal visto, que es el partido que tiene los más altos índices negativos, pues muchos de los que en algún tiempo profesaron esa militancia, consciente o inconscientemente, no les gusta, o la niegan, la ocultan o la disfrazan, pero al final de cuentas existe. Ya se conoce que ser priista es como la gripa, que se quita con el tiempo, pero también la gripa deja sus efectos. Y esto ahora, en la época de la Cuarta Transformación, en la medida en que ha habido una conversión de muchos dirigentes políticos que antes fueron priistas y que ahora son de la 4T, pues ocultan o niegan o no les gusta su pasado y no asumen esa conducta. Y esto tiene que ver con
asumir lo que fue, como fue, y entender que fue de un contexto histórico determinado y tratar de que la conducta anterior no se siga reflejando. Eso es lo que es importante. No importa tanto si se fue priista, porque al final muchas personas lo han sido y lo fueron, sino el asunto es que la cultura o las convicciones del priismo, sobre todo la parte negativa, no se traslade al proyecto transformador. El PRI pues fue el culpable de muchas actitudes incorrectas. Ahora recientemente acaba de publicarse un libro que hizo Silvia Tomasa Rivera, que se llama, es un libro de poemas que se llama La Tierra Obscura, que son poemas en torno a la vida y muerte de Rubén Jaramillo. Rubén Jaramillo, quizás muchos de los jóvenes no ubiquen de quién se trató, fue un líder campesino morelense, zapatista en su juventud, que mantuvo una posición radical en un momento determinado, pero que durante el gobierno de López Mateos fue asesinado por el ejército, él y su familia completa, incluidos los niños. Ese fue un crimen de Estado impune, cometido por el gobierno, por instrucciones del presidente, en contra de un líder campesino radical que no se le permitió ni se le sometió a juicio, sino que fue ejecutado. Ese fue un crimen del priismo de aquella época. López Mateos, como todos los presidentes de la época priista, pues tiene claroscuros. Es recordado por su valiosa expropiación de la industria eléctrica, pero hacia el movimiento social y de izquierda fue un represor que propició el encarcelamiento y la muerte de muchos dirigentes sociales y políticos. En su época se le recuerda por el encarcelamiento de líderes del movimiento ferrocarrilero del 58-59 o también del movimiento magisterial de la sección 9 de maestros del Distrito Federal, encabezados por Otón Salazar. Ese era el PRI. Hay otros episodios traumáticos del PRI, como fue la masacre del 2 de octubre del 68 o del 10 de junio del 71. Recuerdo, por ejemplo, dos actitudes con respecto a esa conducta, a ese hecho. Una, que aunque uno pudiera discrepar de sus ideas políticas, no sus ideas artísticas, fue la de Octavio Paz, que siendo embajador de México en la India, le presentó su renuncia al gobierno de Díaz Ordaz por la masacre cometida. Pero el secretario de Educación, que era un intelectual caliciense muy reconocido, Agustín Yáñez, conocido por sus novelas en donde profundiza el análisis introspectivo y que fue pues un ícono de la literatura mexicana de mitad del siglo XX, era secretario de Educación. Dicen sus biógrafos que presentó al presidente Díaz Ordaz su renuncia, pero que el presidente lo disuadió. O sea, no hay constancia de que realmente la haya presentado, pero lo cierto es que no renunció. Y la memoria histórica es que se mantuvo en el gobierno y de alguna manera guardó silencio y fue cómplice del crimen. Lo mismo de quienes siendo priistas guardaron silencio cuando la masacre del 10 de junio del 71, o ya más contemporáneos, en la guerra sucia de la década de los 80, que propició el asesinato de muchos guerrilleros, dirigentes sociales y políticos vinculados
a la izquierda. Y en la época pues ya más contemporánea, muchos priistas convalidaron el fraude de Carlos Salinas en el 88, defendieron a Salinas siendo legisladores, se beneficiaron del salinismo, y en la época del foxismo, junto con el PRI y el PAN, apoyaron las reformas estructurales, y luego en la época de Zedillo aprobaron el FOBAPROA, y ya en el gobierno anterior de Peña Nieto apoyaron las reformas estructurales de privatización del petróleo, de la energía, de la electricidad, y aprobaron la mal llamada reforma educativa. Para decir nada más un resumen, esa parte pues es la parte oscura de todos los que fueron priistas, y lo mejor es en una época como ahora es reconocer que eso fue un error, y que ahora si abrazan realmente los ideales de las causas democráticas, pues debieran ajustar su conciencia a esos hechos y condenarlos, aunque sea a posteriori. Un converso sincero no es un acomodaticio que solo cambia de partido porque es el que está en el gobierno, sino alguien que realmente cree en los ideales del humanismo mexicano, de la cuarta transformación, de la izquierda democrática, de la tolerancia, de la justicia social. Todas estas menciones las hago no porque piense yo que haya que hacer un ajuste de cuentas o una persecución o una búsqueda de castigar a los cómplices de los crímenes del pasado del priismo, sino porque cuando se cometen errores o se asumen conductas, lo mejor no es negarlas, sino asumirlas, asumir sus consecuencias y corregirlas. Es la mejor manera de reaccionar. Pero también todos los seres humanos, en nuestra personalidad, consciente o inconscientemente, ocultamos o negamos o olvidamos aquellas partes que no nos gusta recordar, hasta episodios menores de nuestra infancia que pudieran ser desagradables. El cerebro, por salud mental, los manda al archivo muerto, y solo cuando en alguna coyuntura se presenta un brote psíquico o psicótico es donde aparecen. Ahí están los traumas. Mucho bien le harían a la salud de la República si todos los políticos nos sometiéramos a un psicoanálisis para poder descubrir aquellas partes negativas que tenemos y superarlas, y hacer que esta superación nos haga mejores personas. Pero sucede el fenómeno inverso, sucede lo contrario. Más bien, la sombra que cada quien tiene a veces se proyecta hacia otras personas. Lo negativo que tiene alguna persona se proyecta hacia otros para endilgarles a otros la parte negativa que cada quien tiene. Y esto en el tema de la corrupción y el financiamiento de las campañas es muy común. ¿Qué sucede? Y este es otro segundo tema por unas acusaciones que recientemente hizo Gil Swart, supuestamente de una complicidad en la campaña de Clara Brugada, porque yo conozco a un sobrino de un dueño de una pareja de dueños de un empresario y que hace 20 años trabajó conmigo, y ya de ahí se generó un nexo. ¿Cómo se comporta este tema? En general, en la clase política mexicana hay un doble discurso, o una doble moral, o dicho de manera más cruda, una actitud hipócrita con respecto al tema de la corrupción y del financiamiento de las campañas políticas. Quiero aclarar que seguramente hay mucha gente, la mayoría, que se ha comportado con honestidad, que nunca ha recibido recursos para hacer campañas, que no ha hecho compromisos inconfesables, es la mayoría. Pero de todos los partidos,
la inmensa mayoría de las candidatas y candidatos en algún momento de su carrera política han requerido apoyos económicos para realizar sus actividades electorales. Y muchas veces los recursos que reciben no tienen claridad de su origen. Pero sin mencionar ningún caso, podemos preguntarnos cómo es que se financian las campañas contemporáneas. ¿En qué gasta un precandidato? Pues gasta en su estructura, en sus promotores del voto, en su organización electoral. Gasta en eventos, en alquiler de salones, en logística, en contratación de periodistas que escriban notas afines al evento que se desarrolla, invierten mucho dinero en redes sociales, compran pautas en las redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Facebook, para que se hable bien de ellos, para que su narrativa, su perfil, su biografía se difunda correctamente. Muchos de ellos publican su foto, su nombre y su imagen en revistas que ni existen, que son revistas que no circulan, pero aparecen en las grandes carteleras, en grandes anuncios espectaculares que los promocionan. Yo recuerdo alguna vez a un precandidato del PAN a la presidencia, que ya murió, Moreno Valle, que anunció un libro de su autoría, y el país estaba lleno de anuncios de su libro, y el libro no existió. Nunca se encontró el libro, nunca lo vendían, en ningún lado se conoció, nunca existió. En realidad era un cartel, el libro no existía, pero sirvió para difundir su nombre. Y claro, tuvo un enorme costo ese trabajo. Ahora está prohibida la contratación de publicidad y los informenciales en radio o televisión, pero en las redes sociales no existe. Y se gasta mucho en lonas, en pinta de bardas, en rótulos, en periódicos, en trípticos, en volantes, en cartas que llegan a los domicilios. Se contratan empresas de publicidad, se hacen estudios de imagen, se busca que los creativos creen jingles, canciones para que la gente se las aprenda, lemas, emblemas, y se busca establecer conexión con los sectores diversos de la sociedad, con maestros, comerciantes establecidos o en vía pública, líderes sociales. En algunos casos se financian utilitarios, bolsas, monederos, gorras, camisetas, playeras, chalecos, etcétera, pines, que se distribuyen en millones en todo el país, y se conforman equipos de campaña que se trasladan por todo el país. Algunos incluso hasta contratan vuelos privados para trasladarse el mismo día de un lugar distante a otro y estar a tiempo en los eventos, etcétera. ¿Y eso con qué se paga? ¿Cómo se financia todo eso? Y pues quienes lo pagan invierten, y muy probablemente se obtienen recursos para eso. Recursos probablemente lícitos, probablemente no, pero a mí me ha tocado ver que eso sucede recurrentemente en muchas campañas de todos los partidos. Pero ahí es donde entra la parte oscura. Todo eso es como una verdad, como un valor entendido, como sucede en muchas culturas, que todo el mundo sabe que algo se hace, pero todo el mundo voltea para otro lado, y cuando se practica pues no se condena, porque de alguna manera casi todo el mundo actúa de esa manera. Pero la doble moral consiste en que si a alguien se le descubre
Si a algún líder se le descubre que recibió un donativo, así sea nimio, de algún personaje, entonces es el escándalo mundial. Se lanzan gritos neuróticos en destemplada voz para condenar el pecado capital de haber recibido algún apoyo económico para alguna campaña. Y se lanzan acusaciones con índice de fuego para llamar a incinerar vivo a aquel que ha cometido tal felonía. Y es una gran hipocresía, porque se condena a todo aquel que no que lo hace, sino que es descubierto. Entonces el juego consiste no en no hacerlo, sino en que no se descubra, en que no se mencione. Y el colmo de esta conducta es cuando hay personajes en la política que son corruptos, que se sabe que son, que han cometido múltiples actos de corrupción y que son los primeros que hacen acusaciones de corrupción. Cuando hacen esas acusaciones, a mí me parece ver que un hilillo de sangre recorre por entre las comisuras de sus labios, valga decir que se muerden la lengua, porque acusan a otros de lo que ellos son. Esa es la sombra. Proyectan su sombra, la parte negativa que no les gusta reconocer que tienen, en otros, y entonces señalan en otros lo que ellos son. Y eso es lo que acaba de pasar con este Gil Suart, que se puso a acusarme a mí de algo que yo ni hice. Pero si uno revisa su biografía, pues él es un personaje que fue el encargado de toda la operación de los moches y de los sobornos para la reforma energética de Peña Nieto. Y ese tipo de personajes son enormemente ricos, pero se llenan la boca para acusar a otros de lo que ellos son. Y esa es una coartada psicológica consciente o inconsciente. Es acusar a otros de lo que no nos gusta de nuestra propia personalidad. Y proyectan en otros su sombra. Y eso sucede mucho en un fenómeno social, en un fenómeno determinado, cuando un grupo social actúa de manera irracional para linchar a alguien, por ejemplo. Cuando se practican ese tipo de conductas colectivas, mucho tiene que ver con esa parte oscura, esa parte negativa. Los corruptos no se asumen como tales, ese es el problema. Muchos de los personajes más corruptos de la vida política nacional piensan que son honorables y que su riqueza proviene de un esfuerzo, y se autoengañan o pretenden engañar a los demás de lo que realmente son, y se creen sus mentiras, porque es muy duro reconocerse ante ellos mismos y ante sus familiares, sus círculos cercanos, que su riqueza es mala vida y tienen una falsa o doble moral, y son los más inquisidores, son los que más se escandalizan, son los que más señalan. Y así vemos a algunos candidatos que acusan de irregularidades a otros cuando ellos mismos han hecho barbaridad y media y no reconocen ese tipo de conducta. Y la gente pues nada más los ve y al final de cuentas les otorga poca credibilidad. Esta problemática en algunos grupos paradójicamente no existe, porque en algunos grupos sociales están conscientes de que su moral es diferente al del resto de la sociedad. Yo en mi vida tuve la desgracia de estar casi un año preso por acusaciones de las cuales fui exonerado, pero ahí pude conocer a un sector de la sociedad que es delincuente. Y una de las cosas que me llamaba mucho la atención al interior de la Universidad del Crimen
en el campus sur donde yo estuve tomando un diplomado. Era una consigna que por las tardes se escuchaba mucho, gritaba alguna gente como para darse ánimos, gritaba ánimo delincuencia. Era como que la tarde se prestaba para la melancolía, para la tristeza, para la depresión. En el crepúsculo se disminuían las defensas de la autoestima y los delincuentes se daban ánimos ellos mismos. Pero ahí, salvo la mayoría, se reconoce como delincuentes. Siempre hay quien dice ahí que es inocente, y seguramente hay gente inocente ahí, muchos. Pero hay muchos que se reconocen como tales, como delincuentes. Y ahí un delincuente no ofende a otro si le dice, eres un delincuente, pues si ya se sabe, ¿no? Pues, ¿qué acusación va a ser esa? Dice un delincuente de una crujía le grita a otro, eres un delincuente, pues sí, pues eso qué, ¿no? Pues sí, claro que por eso están ahí, pues si no. Pero en la vida política, los corruptos sí acusan a otros de corrupción. Ahí es donde está la falsedad, la miseria humana, la doble moral que existe. Lo que debiera hacerse en México, en el nuevo sistema político, es modificar el sistema de financiamiento público y de los partidos, para que en todo caso, como en algunos países, pues se sepa quién financia las campañas. Por ejemplo, en Estados Unidos, el candidato X hace su lista de donantes y hay un empresario que dona $1 millón y se sabe quién es. Y hay personajes vinculados a la industria armamentista o a otras que hacen los financiamientos y es legal. Quizás convendría más transparentar eso en lugar de andar con una doble moral y una gran hipocresía, en donde muchos reciben dinero para hacer sus actividades o obtienen el dinero, quién sabe de qué manera, se lo gastan, pero luego acusan a otros de que obtienen dinero. Esa es una conducta que debemos erradicar y forma parte de una doble moral, no para que nos volvamos todos cínicos, sino para que al final de cuentas los valores verdaderos sean los que prevalezcan. Y ahora, en la actual campaña, hay un fenómeno que se está presentando, que es peligroso por algunas acciones perversas que se pudieran estar fraguando y que tiene que ver con las recurrentes acusaciones del narcopresidente, o como dijo ayer la candidata de la derecha, Xóchitl Gálvez, la narcocandidata, y que es una narrativa que peligrosamente se está utilizando y que tiene que ver con poderes supranacionales que se ha venido difundiendo. Se ha denunciado que en algunos periódicos internacionales se lanzaron acusaciones sin pruebas de supuestas complicidades en las campañas, particularmente de López Obrador, de financiamiento de grupos del crimen organizado. Sin pruebas. Se hizo la acusación, luego el propio Departamento de Estado desmintió, pero se hizo la acusación. Y acá en México se replicó. Y en alguna otra de las reuniones hemos señalado cómo se han gastado millones y millones de dólares en repetir esa campaña del narcopresidente, que ahora Xóchitl Gálvez llama la narcocandidata, y que quieren inocular, quieren vincular a Claudia a la cuarta T de complicidades inconfesables. Y la más reciente es un libro insólito de una periodista, Anabel Hernández, que publica un libelo en donde, según ella, recibió una denuncia anónima, no dice de quién, y en donde supuestamente en la campaña de López Obrador, allá por Durango, recibió quién sabe cuánto dinero, en millones de dólares, en un hotel, y no presenta prueba alguna. Y todo eso se difunde y se genera una campaña para dañar
reputaciones y dañar un proyecto. Esto, lo peligroso que tiene es que degenere en violencia, porque se prepara el ambiente para generar violencia. Ahora que fui a ver a Ciro Gómez Leiva, en la entrevista que me hizo en Radio Fórmula, en las pláticas previas salía el tema de que hay como 700 candidatos que piden protección. Y entonces será una exageración, dice él. Y yo le digo, bueno, es relativo, porque hay 25,000 candidatos. Entonces, que haya 700 que pidan protección, pues no es ni el 10%, es más, ni siquiera el 5%. Y no se trata de minimizar, pero tampoco de exagerar. Pero se tiene la tendencia a generar ese efecto. Estamos a un mes de la elección y nos enteramos que hay asesinatos, que hay desapariciones forzadas de algunos candidatos, que hay atentados y se genera un ambiente. Hoy mismo, por ejemplo, un obispo de Chilpancingo supuestamente estaba desaparecido, aunque luego apareció en un hotel, y también se han presentado otros casos así, de una especie de psicosis en torno a hechos. En la semana aquí en Benito Juárez se hizo todo un escándalo porque hubo un asesinato de un vecino aquí cerca en la colonia Portales. Y como ahí estaba un candidato a concejal de la Benito Juárez, pues ya se le condenó y sacaron su imagen con esposado y prácticamente ya era culpable. Cuando se hace la indagatoria resulta que fue un conflicto vecinal, que dos vecinos, una mujer y un hombre, llegaron a reclamarle a otro vecino que tenía muy fuerte su aparato de sonido, se hicieron de palabras y la pareja que vino a reclamarle al vecino, pues lo agredió y terminaron victimándola. Y se dieron a la fuga. Y el concejal o el candidato a concejal pues estaba presente, pero no tuvo nada que ver. Cuando se hace la investigación, pues se comprueba que él no fue ningún perpetrador de ningún delito y se acaba de detener a los culpables. Pero los medios que exageraron la noticia ahora ya ni mencionan que el candidato no tuvo nada que ver y ya minimizan que fueron un par de vecinos violentos que porque tenían el volumen de un aparato de sonido muy elevado lo victimaron, lo cual pues es obviamente una reacción violenta. Ahí está la parte oscura, la parte violenta de las personalidades que algunos individuos tienen y que aflora en momentos que sale a la luz en momentos determinados. ¿Quiénes están ahora acusando a nuestro proyecto de la 4T de vínculos con el crimen? Pues los que han tenido vínculos con el crimen. Ese es el problema, la paradoja. Empecemos por Estados Unidos. En Estados Unidos hay una gran hipocresía. Son los guardianes del mundo que se atreven a condenar a medio mundo por supuestamente complicidades con el narcotráfico. Pero en Estados Unidos es donde más consumo de drogas hay, pero a donde más hay cárteles interiores. Porque ¿quién distribuye la droga en Estados Unidos sino los propios cárteles al interior de Estados Unidos? Y hay grandes operativos para detener a capos en Colombia, en España, en Indonesia, pero al interior de Estados Unidos muy rara vez se conoce que detuvieron a un capo del narcotráfico. Segundo, los Estados Unidos han sido cómplices para fines políticos del narcotráfico. Fue conocido el episodio de la utilización de los recursos del narcotráfico para financiar la contrarrevolución en Nicaragua. Los contras nicaragüenses que se opusieron a la revolución sandinista en la década de los 80 estuvieron financiados con dinero del narcotráfico.
que se terminó reconociendo aquel episodio de la guerra Irán-Contras y de cómo se reconoció. Y también en Estados Unidos pues han habido muchos episodios de cómo agentes de la DEA se han ido coludiendo con diversos criminales en diversas partes del continente. Pero eso sí, ellos son los que se atreven a acusar a otros líderes o países de lo que ellos practican. Y en México, vamos a México. ¿Cuándo y bajo qué gobiernos florecieron los cárteles de la droga? Pues cuando el PRI y el PAN gobernaban. Todos los cárteles de Baja California crecieron con los gobiernos panistas o con los gobiernos priistas en Jalisco, con los gobiernos priistas en Sinaloa y en otras entidades de la República. ¿Y quién fue el que encubrió y protegió durante el gobierno de Fox y Calderón? Pues Genaro García Luna, procesado en Estados Unidos por su complicidad con el crimen organizado. Pero los que practican se atreven a acusar, y entonces ayer Xóchitl Gálvez, de manera impúdica y reflexiva y hasta majadera, con insolencia terrible, se atreve de acusar a nuestra candidata de narcocandidata, sin reconocer su propia comisión en hechos diversos del propio partido en el que ella participa. Muchos gobernantes del PAN o del PRI están o han sido encarcelados o están prófugos o han sido sentenciados culpables por sus complicidades con el crimen organizado. En Nayarit, en Tamaulipas, en Jalisco y en otras muchas entidades. Y en Guanajuato, por ejemplo, el cártel de Lima, ¿cómo se llama la población? Ahorita se me fue. Santa Rosa de Lima, pues creció bajo el amparo, bajo el momento en que el fiscal, que lleva 12 años, estuvo funcionando o está funcionando en Guanajuato. Pero ¿de qué se trata? De acusar a otros de lo que ellos practican. Esa es la proyección de la sombra. La sombra que ellos tienen es la parte oscura de su gestión pública, sus complicidades con el crimen. Una de las vertientes es de las causas de investigación por las cuales se cree que se asesinó a Colosio, es por los compromisos de Raúl Salinas con el financiamiento derivado del crimen organizado y que posibilitó un crimen de Estado de un candidato presidencial. Y hay ejemplos también de cómo eso se distorsiona. Ahora ya hasta ha salido a la luz pública un saludo que el Mayo Zambada le manda a Paco Stanley. Sale ahí un video en donde Paco Stanley reconoce, le dice, ay, me mandaron saludar, y reconoce el saludo en vivo. ¿Y quién firma? El Mayo Zambada, nada más que se le pasó leer lo que decía, favor de no leerlo al aire, nada más que yo lo había leído. Y luego mataron a Paco Stanley. Se cree, ahora ya la verdad se ha entendido que fue por deudas del narcomenudeo. Pero ¿qué se dijo en ese entonces? Que Cuauhtémoc Cárdenas era el culpable de que hayan matado a Paco Stanley, le lincharon a Cuauhtémoc Cárdenas. Y Ricardo Salinas, dueño de TV Azteca entonces, salió a pedir la renuncia de Cárdenas, y Garralda, que era una especie de Javier Alatorre de aquellos años, también pidió la renuncia y se hizo un gran escándalo. Otra vez, la sombra, la doble moral, la parte oscura. Entonces nosotros tenemos que tener criterio y tratar de explicarle a la gente lo que realmente sucede y no dejarnos llevar por las manipulaciones que a veces existen en la política como en la vida privada. En otros terrenos también
lo pongo como ejemplo, también se practica eso. Ahora es más recriminada la homofobia, es decir, la actitud en contra de las personas que aman a otras del mismo sexo. Pero hace no mucho tiempo, en algunos medios se estigmatizaba a esas personas. En algunos países fue castigado con pena de muerte, en otros con castración química, y se practicaba un linchamiento moral. Había una revista terrible, amarillista, que se conoció como Alarma, pero no era la única, en donde se publicaban titulares como mujercitos encontrados en pleno trance amoroso, y los adjetivos eran terribles, lilos y acusaciones de todo tipo. Pero cuando el interés de algunos sectores estaba por encima, entonces se ocultaba la verdad. Uno de los familiares de Porfirio Díaz, en la década del Porfiriato, fue encontrado junto con otros en una fiesta de entre homosexuales, y detuvieron a 41 personas que estaban en esa fiesta. Pero como estaba el familiar de Porfirio Díaz ahí, a ese lo liberaron y solo se procesó a 40. Por eso se creó el mito, ahí está el inconsciente colectivo, de el 41, como que el número 41 era un cabalístico de tendencias homosexuales, y por eso en la cultura popular se decía cuando un hombre cumplía 41 años que estaba en peligro de cambiar de preferencias sexuales. Son los mitos que se construyen en torno a una creencia. Ese es el inconsciente colectivo en los términos de la sexualidad. ¿Y qué sucede cuando un hombre es extremadamente macho? Los hombres más machos son los más homofóbicos. Pero ¿cuál es una de las características del machismo? El exagerado amor propio, su egolatría hacia su propia personalidad. Un ególatra masculino, que existen muchos, no se vaya a ofender nadie, en los gimnasios, en aquellos hombres que están frente al espejo y se la pasan admirándose su bíceps o su tríceps o su trapecio o su abdomen de lavadero o su esternón o cualquier parte de su cuerpo, y que terminan enamorándose de su cuerpo, ¿no es cierto? Y que son pues muy admiradores de su propia masculinidad. ¿Y qué peligro corren esos adoradores de su propia masculinidad? Pues que les termine atrayendo otra masculinidad, pues eso es casi lógico. Pero muchos de esos son los más homofóbicos, los más intolerantes, los que más persiguen a quienes tienen preferencias sexuales diversas. Eso es en el ámbito de la sexualidad, pero en el ámbito de la política regresamos al mismo tema, a esta característica que existe. Ahora en la actual campaña, los corruptos, los que han tenido complicidades con los narcos, los que bajo su amparo permitieron el crecimiento del crimen, son los que se bañan en pureza y se ponen a acusar a otros de lo que ellos mismos practican. Es la hipocresía, la insinceridad, la mentira, y que no se atreven a verse en el espejo y ocultan su verdadera faz y acusan a otros de lo que ellos mismos son o de los que han sido. Y nosotros tenemos que estar conscientes de ese fenómeno y tratar de dilucidar, porque nos quieren imponer su narrativa, nos quieren
convencer de lo que no somos, que ese es otro de los mecanismos que se utilizan para hacer creer a una persona o abjurar de sus ideas. Acabo de releer un libro de José Revueltas que se llama Los días terrenales, en donde él describe uno de los personajes, es un militante de izquierda profundamente estalinista, que prefiere que su bebé al extremo se muera de hambre porque prefiere gastarse el dinero que tenía para mandar unos periódicos a la provincia y comete conductas verdaderamente irracionales de esa época. Revueltas, con la genialidad como escritor, hizo una obra maestra, pero luego condenaron a tal grado a Revueltas que abjuró, pidió disculpas y dejó de escribir 7 años porque le inocularon y lo convencieron de que lo que había hecho estaba mal. Es como cuando a Galileo lo obligaron a retractarse de sus ideas diciendo que la Tierra era plana, aunque luego él terminó diciendo y sin embargo se mueve, porque al final de cuentas pues, no era plana la Tierra. Bueno, pues ahora nos quieren convencer de lo que no somos, y parte de nuestra defensa e integridad psicológica y política es tener claro de qué somos, de qué estamos hechos. Sí somos seres humanos imperfectos, como es toda la humanidad, que cometemos muchos errores, todos tenemos muchos defectos y muchas virtudes. Claro, tenemos virtudes públicas y defectos privados, casi los defectos los ocultamos y las virtudes las exhibimos, pero nadie es perfecto, todos tenemos defectos y es normal que ocultemos nuestros defectos, pero hay que estar conscientes de los mismos y tampoco sobreestimarlos. Pero lo peor es que nos inoculen en la mente defectos que no tenemos y que además terminemos creyéndonos de lo que dicen de nosotros, y eso es lo que no debemos permitir. La izquierda siempre ha sido una fuerza que ha reivindicado los valores democráticos, la cultura, la fuerza de los principios, la tolerancia, la integridad, la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. La izquierda es la fuerza social y política que ha abierto caminos y está llamada a construir una nueva sociedad. Y los retrógradas, los conservadores, como dijera López Portillo, los emisarios del pasado, no nos van a convencer que somos lo que ellos son o lo que ellos fueron. Nosotros tenemos que reivindicar nuestra propia fuerza, hacernos cargo de nuestros errores que sí tenemos, pero ver hacia adelante con proyección proactiva, positiva, superando nuestras limitaciones, nuestras dificultades, y convencer a la gente del proyecto en el cual estamos involucrados. La única fuerza capaz de recuperar la paz, de regenerar el tejido social, de acabar con la delincuencia, de combatir las adicciones y de abrir un futuro mejor para el país, es la izquierda democrática, es la cuarta transformación, es el humanismo mexicano. Así será. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Y para concluir nuestra asamblea semanal, nos ponemos de pie para entonar.